discurso completo en contra de Milei que vale la pena escuchar. Margarita, muchas gracias. De La Voz en Vivo la saludamos. Buen día. Y le pregunto, porque hemos leído declaraciones sobre este armado que lleva, por ejemplo, Juan Schiaretti como uno de los arquitectos de este nuevo espacio de gobernadores, pero también en la provincia de Buenos Aires de intendentes, exintendentes que buscan ser una alternativa, algunos dicen del medio, otros dicen más federal. ¿Cómo ve usted, qué chances ve usted de que esto vaya tomando fuerza y que sea realmente una alternativa política para los argentinos? Bueno, buen día, muchas gracias a ustedes por la comunicación. En realidad vengo desde hace muchísimo tiempo luchando contra la polarización que ha sido y sigue siendo un buen negocio en términos electorales, ¿no? Pararse en los extremos, insultar al otro, esta práctica cada vez más agudizada, ¿no? De la descalificación del oponente político, con mucha violencia discursiva, como vemos cada vez de parte del presidente Milei. La propia Cristina Kirchner empieza a usar un lenguaje chabacano, grosero, también para referirse a Milei, y la verdad es que eso instala también un clima de violencia que derrama violencia después en la ciudadanía, y esto no es bueno para el país. ¿Se puede ganar elecciones? Sí, muchos han ganado elecciones desde los extremos, sin embargo me parece que al país no le ha ido nada bien en ese camino. Y hoy, una vez más, hay intereses en sostener esa polarización. Frente a eso, al menos yo vengo desde hace muchísimo tiempo intentando construir, a mí no me gusta la idea de una avenida del medio, porque eso es reconocer a los extremos su preexistencia o su sobreexistencia, y yo creo más en un triángulo, digamos, con tres vértices, donde aspiremos a empezar con una elección de 3/3 y después llegar a poder ganar, digamos, a esos extremos de la polarización. Y creo que tiene que tener algunas características ese lugar. Yo vengo diciendo, es el lugar de la moderación, del equilibrio, de la decencia por sobre todas las cosas, que son las cuestiones que no se han tenido en cuenta. Ahora, para esto es importante el voto popular, es la gente la que tiene que decidirse a salir de la polarización y explorar alguna alternativa como esta. El bloque que nosotros conformamos en la Cámara de Diputados expresa un poco esta situación. Ustedes saben que yo soy parte del bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto, que integran Massot, Monzó, el socialismo de Santa Fe, y también integra el peronismo no kirchnerista de Córdoba, digamos, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Ignacio García Arecha, Juan Brugue, y nosotros reflejamos un poco eso que queremos para el país, que es este equilibrio que además implica no tener una doble moral, no tener un doble estándar, porque a nosotros nos preocupa de qué manera los que antes destruyeron todas las instituciones hoy le reclaman república a este gobierno, y de la misma manera lo que antes reclamaban al kirchnerismo por las instituciones hoy ya miran para otro lado cuando el propio presidente Milei descree de la democracia y de las instituciones. Bueno, entonces estamos trabajando en eso. Yo temo que a veces, como ha pasado un poco en la provincia de Buenos Aires, se confunda la necesidad de construir en términos estratégicos un proyecto de país con los repartos. Y entonces caemos, como creo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires erróneamente, en sentarse a discutir repartir lugares en lugar de mirar un proyecto de país, porque lo que se necesita además es fortalecer liderazgos, territorialidad. Bueno, son algunas de las cuestiones que por supuesto faltan discutir, pero yo estoy decididamente desde hace mucho tiempo en esa línea. Usted planteaba que la polarización es un negocio, ¿no?, para dos partes. Bueno, hablando de eso, hace un rato le hacíamos la misma pregunta al intendente de Rosario, Pablo Habkin, declaraciones que dejó ayer Patricia Bullrich acá en Córdoba, que calificó el armado de los gobernadores como kirchnerismo de baja intensidad. ¿Qué dice usted al respecto?
No, no, me parece que, obvio, yo creo que Patricia ha perdido el rumbo desde hace mucho tiempo para alinearse de manera oportunista con el proyecto del gobierno, o sea, claramente en uno de los extremos, y ella es militante del extremismo, digamos, así que no, de ninguna manera comparto eso. Al contrario, yo creo que esto, si bien no podemos decir, bueno, esto es definitivamente, lo de los gobernadores es una buena expresión, pero todavía hay que ver cuál es el objetivo. Yo no les he escuchado tampoco a ellos cuál es el proyecto de país, de qué manera se va a hacer. Me parece que es muy fuerte, que es muy contundente, que ha sido una gran noticia en los últimos días, pero hay que tratar que no terminen siendo comunidades de intereses para defender justamente intereses sectoriales o territoriales. Hay que pensar en un proyecto de país y en una cosa mucho más amplia, sin mezquindades. Siempre digo que la política carece de dos condiciones que son centrales, que es la generosidad y la inteligencia. Y me parece que los gobernadores deberían buscar realmente esa apertura y la profundidad en la discusión. No se trata de una fotografía, se trata de discutir seriamente un proyecto de país. Usted dijo hace poco que Schiaretti podía ser un candidato a presidente del 2027 de esta opción de la que hablaba recién. ¿Por qué piensa eso del exgobernador? Bueno, no tengo duda, ustedes los cordobeses deben saberlo mucho mejor que yo, una persona que viene con una trayectoria de gobierno y de gestión en una provincia tan importante como Córdoba y que tiene justamente un discurso, a mí me parece que el discurso de Schiaretti es un discurso que tiene esta mirada, esta visión estratégica sobre el país. No puedo decir de ninguna manera que Schiaretti es el candidato, digo, es sin ninguna duda un presidenciable. También hay que ver cómo él juegue, con quienes se mueva, de qué manera pretenda construirlo, y hay que hacerlo, insisto, hay que pensar menos en proyectos personales y más en proyectos colectivos, en proyectos de país, de nación. Creo que eso es lo que se debe hacer. Hablando sobre eso, Margarita, recién hizo una alusión de este armado para competir en Buenos Aires, bueno, que con aspectos que no está de acuerdo, que es un armado más de reparto. Bueno, ¿qué es lo equivocado en ese armado que debería ser tomado como experiencia quizás para esto que están ensayando los gobernadores? Claro, bueno, fíjense ustedes, la legislatura de la provincia de Buenos Aires está bastante desprestigiada desde hace mucho tiempo, trascendió mucho lo que fue el tema de la chocolatería, sí, y cómo se maneja en gran medida los recursos, y yo creo que es una oportunidad para decir, bueno, vamos a la legislatura, pero a transparentar, no a ver cómo nos quedamos con las porciones de una torta. Yo siento que el acuerdo que se hizo tenía más que ver con eso, a ver, atalonarse, a ver con cuántos cargos me quedo, y no había un proyecto de país. Alguien que quiera ser un presidenciable, sin duda tiene que fortalecer liderazgos en la provincia de Buenos Aires, por la importancia que tiene en términos electorales la provincia de Buenos Aires. Entonces no se puede convalidar el reparto de lugares para participar de esa torta en términos económicos, que es la provincia de Buenos Aires. Hay que fortalecer, como dije, liderazgos y territorialidad, y se hace de otra manera. Yo creo que se convalidó un mecanismo que no fue bueno. Nunca hubo una mesa de la provincia para discutir un proyecto de la provincia. No se le gana a Kicillof o al kirchnerismo repartiendo los lugares como se reparten las porciones de una torta. Se discute, se pelea y se compite discutiendo un proyecto de provincia, un proyecto de poder. Es una provincia demasiado importante como para que quede resumida. O sea, ya debería estar habiendo algunos candidatos a gobernador. Eso me refiero. En cambio, los candidatos que se han puesto en las listas, nadie sabe si alguno está en condiciones de competir para la gobernación de la provincia. Me animaría a decir que no, porque además nosotros vamos a una elección por primera vez muy parcializada, es como que tuviéramos 8 elecciones distintas, claro, por primera vez colgadas de una elección nacional, con candidatos distintos en las 8 secciones electorales, todos diferentes, muchos ni se conocen entre sí, y la verdad es que tampoco se ha buscado fortalecer en esas cabezas de lista potenciales candidatos a gobernadores. Bueno, ¿cómo vamos a llegar adelante? Me parece que son las cosas que le han faltado en la discusión, insisto,
a una provincia tan importante como la de Buenos Aires. Clarísimo. Margarita, muchas gracias por el contacto. Desde La Voz en Vivo la saludamos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien, la diputada nacional Margarita Stolbizer, hablando de Schiaretti, no lo había mencionado y ahora lo refuerza, un posible presidenciable, dice desde un sector que armó en Buenos Aires, Somos Buenos Aires, esta tercera vía que se propone vencer o por lo menos posicionarse entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Pero que luego, bueno, planteó estas diferencias, ¿no? Que a las que ella se refería, de que, bueno, en definitiva terminó siendo un reparto de cargos. Todo un desafío, ¿no? El armado de los gobernadores. Construir todo eso, construir identidad, un mensaje claro. Tal cual. Según Hapkin es la cuestión federal, pero bueno, hay que ver cómo se baja ese concepto, ¿no? A algo competitivo electoralmente. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.